nosotros hablamos que somos una iglesia congregacional, en la cual la autoridad, por supuesto, aparte de lo que es la Escritura, la autoridad en sí es toda la iglesia. Creemos, y así lo afirma la palabra, que cada uno de nosotros hoy en día es como un sacerdote. Hablamos del sacerdocio universal. Es decir, no necesitamos ningún liderazgo con la autoridad, no necesitamos nadie entre Dios y nosotros, porque cada uno, como creyentes, podemos acercarnos al trono de gracia y poder presentar nuestras peticiones y poder recibir por medio del Espíritu toda instrucción en nuestras vidas. Pero habiendo dicho esto, seguramente la mayoría de vosotros podéis decir que no es la única manera de interpretar el liderazgo y la posición, la autoridad y cómo nos gobernamos en iglesia y como iglesia en el mundo en el que estamos viviendo. Y esto tiene que ver también, no únicamente, pero en particular con el concepto que nosotros tenemos de apostolado, de apóstol. Y entonces, cuando nos acercamos a los evangelios, y en particular en esta exposición que estamos haciendo de Lucas, como en el pasado ya hicimos de otros evangelios, nos encontramos con lo que llamamos la elección de los 12 apóstoles. Y esto tiene que tener una implicación muy importante a la hora de gobernarnos y cómo nos gobernamos. La palabra apóstol que se utiliza aquí es un término general y común. Apóstol significa sencillamente enviado, aquel que es escogido para llevar un mensaje o cumplir una tarea en nombre de alguien. Es como el mensajero que ha sido elegido para llevar o cumplir instrucciones de una autoridad. Pero a partir de eso, de decir que la palabra apóstol es un término general, común, aquí tiene una connotación diferente. Aquí se hace, fijaros bien, especial e irrepetible. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir de una manera clara. Es muy especial este llamamiento de los 12 apóstoles y es irrepetible, aun cuando tengamos que hacer aclaraciones en otros textos, en otros lugares y en otras partes de donde se utiliza el mismo término. Es importante por las implicaciones que tiene hoy en día. Así que cuando leáis este pasaje o otros que hablan de apostolados, de apóstoles, de enviados, mensajeros, etc., tenemos que tener muy en cuenta el texto, el contexto y a quién, en qué momento se está dirigiendo. ¿No sería importante que lo viéramos con detalle y no sería importante que nos detuviéramos aquí y en otros sitios si no fuera porque las connotaciones que tiene hoy en día crean mucha confusión con respecto a la autoridad que esto pueda conllevar? ¿De acuerdo? Así que es muy importante que lo podamos tener o podamos salir de este lugar quizá con un poco más de claridad de lo que está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Si alguien hoy en día se acerca a vosotros o a través de las redes y os dice que es apóstol, antes de que simplemente aceptar lo que él pueda decir o lo que él pueda representar, tenéis que preguntarle qué es lo que significa cuando él es llamado apóstol. ¿De acuerdo? O sea, no toméis el término a la ligera y tener cuidado con todo lo que esto pueda implicar. Bien, vamos a eso. Lo primero que nos da el detalle Lucas es que nuestro Señor Jesús pasó toda la noche orando.
Y si los vemos en otras ocasiones, circunstancias, Lucas, también los demás evangelios, pero Lucas en particular nos habla de cómo el Señor se apartaba a orar y dedicaba tiempo a orar, y en algunas ocasiones podemos ver que esto tiene una implicación importante después. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y es nuestro intermediario, y hoy oramos en su nombre y nos dirigimos a Él, y Él está en el centro del universo, Él está en el trono de gloria, Él es el que recibe, Él es nuestro abogado, etc. Nuestro Señor Jesús también fue hombre, también fue siervo, y podemos verlo aquí en esta ocasión. Podríamos llegar y decir, en su naturaleza divina, nuestro Señor Jesucristo no necesitaba orar. Pero en su naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo buscaba la oración y la comunión con el Padre. Y algunas de esas oraciones sabemos que son sublimes y que son especiales. Pero aquí, antes de entrar en el acontecimiento que se nos va a describir en los versículos siguientes, se nos dice que nuestro Señor Jesús pasó toda la noche orando. Esto implica lo importante que va a significar la decisión y la elección de los 12 apóstoles. Y cuando nosotros estamos hablando de liderazgo o de dirección o de obreros, de la necesidad de obreros para la mies, en lugar de nosotros elegir voluntariamente, lo que se nos mueve es a orar. Fijaros lo que nos dice un poco más adelante, en el capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo nos dice, el Evangelio nos dice, después de estas cosas, capítulo 10, versículo 1, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad. Le estaba enviando para proclamar el Evangelio y elegir o extender las buenas nuevas. Y los mandaba de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, ¿qué hacer? ¿Qué se debe de hacer? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es el Señor que está eligiendo a otro grupo de discípulos y los va a enviar la extensión del reino. Su tarea se está extendiendo, pero va a ser demasiado amplia. Los 12 no son suficientes. Va a elegir después a otros 70. Pero cuando ve el campo, cuando ve la multitud y cuando ve la necesidad, siente que no son suficientes los obreros, que hay que buscar más obreros. Pero aquí, fijaros bien, no dice vamos a buscar a inteligentes, a buenos conocedores, a los que tengan grandes dones o que hayan profundizado en su fe. Vamos a ver qué podemos producir con seminarios, colegios, etc. Vamos a preparar, vamos a hacer una escuela de apóstoles, una escuela de profetas, una escuela de enviados. No dice esto. Lo que está diciendo es, ante esta necesidad, lo que tenemos que hacer es rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros, hoy en día, tendremos esa misma actitud que tenía nuestro Señor Jesucristo y que implantó en la mente o en el corazón de los discípulos. Nosotros no producimos llamamientos. Nosotros no producimos obreros. Lo que nosotros tendremos que hacer en primer lugar es rogar a nuestro Dios que envíe obreros a su mies. Lo más importante de toda esta situación es que nos pongamos en las manos de Dios y que sea Él el que actúa. Luego después nosotros tendremos que reconocer como iglesia esos dones y tendremos que preparar y fortalecer a aquellos que el Señor ha llamado o aquellos que en su corazón ha implantado el deseo de servir y de honrar. Ahora nosotros estamos en una situación parecida.
lo vamos a ver después. Hay una gran multitud, hay una gran necesidad, hay que ir por todas las aldeas de Galilea y de Judea. Tenemos que alcanzar a esta multitud. El Señor sabe que su tiempo se está acercando para la cruz. Por tanto, es necesario enviar obreros, pero después habrá un mundo que conquistar. Y el reino tendrá que extenderse por todos los lugares. Ante esa necesidad que hoy todavía tenemos, ¿qué es lo que debemos de hacer en primer lugar? Orar para que sea Dios quien envía obreros a sus campos a trabajarlos. Esa es la primera tarea que debemos de tener o que debemos de recibir. Nuestro Señor nos da el ejemplo, pasó toda la noche orando antes de pasar a elegir a los 12. Nosotros quizá, de una manera simbólica, deberíamos de pasar la noche orando para que el Señor levante hombres preparados para llevar el Evangelio a este mundo que nos rodea a nuestro alrededor. No son técnicas, no es una preparación técnica, no es la universidad, no es la búsqueda de profesionales. Es una súplica al Señor que ante esta necesidad Él quiera elegir y enviar a los adecuados. Lo segundo que nosotros descubrimos, fijaros en el versículo 17, es: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de una gran multitud. Los seguidores. Cuando nuestro Señor Jesucristo se movía por causa de las enseñanzas y por causa de los milagros, de las señales que Él hacía, la gente iba detrás de Él, querían escuchar su palabra, querían tocarle para recibir milagros, querían escuchar su voz y sentir el poder que emanaba de Él. Así que había una gran multitud. Cuando la Escritura nos habla de los seguidores, de la multitud, podemos ver que hay un campo muy amplio de personas. Por una parte, tendríamos que pensar en aquellos que eran discípulos superficiales, discípulos que se desaniman. Es decir, aquellos que estaban buscando y esperando algo, pero que cuando pasa el tiempo desaparecen. ¿Recordáis cómo se nos exponía el domingo anterior sobre la parábola del sembrador y de la semilla y de la tierra? Así que habría gente que manifestaba una actitud de emoción y de exaltación, pero sabemos que después eso iba a desaparecer. En el Evangelio de Juan también nos lo dice. Gente que escuchó palabras sublimes, pero que hubo otras que golpeaban sus conciencias y entonces abandonaban, nos dice en el Evangelio de Juan. Así que en esa multitud habría discípulos que no eran discípulos de verdad, porque el Señor conocía, dice en otros lugares, el corazón de ellos. Pero sí es verdad que había una gran multitud, hombres, mujeres y niños, porque en algunas ocasiones podemos ver que también los niños de alguna forma le agobiaban estando cerca de Él. Estaban buscando, eran buscadores que buscaban el poder oírle. Y podemos ver gente que le seguía después de haber sido sanados. La palabra les había tocado, pero ver la sanación sobre sus propios cuerpos o de los demás, recordar al endemoniado que quería seguir detrás del Señor. No podemos evitar esa reacción. Aquel que nos ha limpiado, aquel que nos ha conquistado, aquel que nos ha quitado el daño físico, mental, emocional, y aquel que nos ha instruido en cosas más grandes, sublimes y poderosas que podían traer los escribas, movía a la gente a buscarle. Y sobre todo, como podemos imaginar, los liberados de los malos espíritus, después de sentir que sus cadenas se rompían y ahora se sentían en plena y total libertad, seguían a nuestro Señor Jesucristo. Pero también estaban los fariseos, también estaban los escribas. Y sabemos, así nos lo dicen los evangelios, que ellos estaban buscando de alguna manera cómo provocarle, cómo tentarle, encontrar algún fallo.
Sí sabemos que algunos de los fariseos se convirtieron, aun cuando nos dice que eran anónimos y todavía estaban con recelo y con temor del Sanedrín, de la autoridad, etc. Pero había algunos que se convirtieron, pero en gran medida ellos buscaban alguna manera para tentarle, provocarle y tener alguna razón para condenarle. Así que había engañadores, había astutos, gente malvada de corazón. Tenemos una gran masa. Tal es así que en algunos momentos nos dicen los evangelios que había como 5.000 personas. Y eso solamente contando a los hombres. ¿Cuánto podemos imaginar de la multitud que estaba a su alrededor? Pero cuando nuestro Señor Jesucristo tiene que tomar la decisión acerca de los 12, no está pensando en esta multitud. No está pensando en aquellos que son discípulos creyentes que tenían cierto fe, conocimiento, pero que sabemos que iban a abandonarle, que iban a dejarle. No está aquellos que eran sabios, estudiosos de la ley, como podían ser los escribas. No estaban los de líderes, los que tenían autoridad en las aldeas, en las ciudades, que podían tener cierta influencia. No estaba en aquellos que levantaban las manos y que le glorificaban para luego después, como nos dice al final de los evangelios, entregarle. No, el Señor llama, dice, aparte a sus discípulos. Volvemos entonces un poquito atrás. Dice, una vez más, versículo 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. No está buscando personas que pudieran llegar a entendimiento, que pudieran llevar poder, autoridad, influencia. No, lo que está haciendo es buscar a los discípulos, a los verdaderos creyentes. Hay muchos, e incluso algunos de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Y entonces él, a la hora de tomar esta decisión importante, no se fija en la multitud, sino se fija en los creyentes. Y esto es importante. A la hora de que nosotros tengamos que pensar en el liderazgo, o aquellos que tengamos que pensar en la obra misionera, en la extensión del evangelio, ya sea pastores, ancianos, evangelistas, etc., no estamos buscando el intelecto, la influencia, el poder, sino que lo que tenemos que buscar es la fe. Y tenemos que buscar creyentes verdaderos. No podemos poner las manos o la obra de la Iglesia en gente que pueda tener cierta influencia, poder, autoridad, si realmente sus corazones no han sido conquistados por el poder del Evangelio. El Señor Jesucristo tiene que ser el centro de su mente y el centro de su corazón. Y de la misma manera que nuestro Señor, a la hora de tomar a los 12 discípulos, los toma entre los creyentes que los ha llamado aparte, nosotros como prioridad ya hemos dicho que es orar al Señor, porque si Él no pone en el corazón de estos hombres no podemos hacer otra cosa, pero después tenemos que buscar de entre ellos aquellos que realmente son creyentes. No aceptéis nunca a nadie que, aun cuando tenga cierto carisma, cierta habilidad o conocimiento, autoridad, influencia, aun cuando sea un ministro o sea un catedrático o pueda tener lo que tenga, si no tiene una fe genuina en el Señor Jesucristo, no será válido para la autoridad o la posición en la que podamos estar pensando. En este momento es cuando nosotros nos tendremos que preguntar, cada uno de nosotros, y esto es una pregunta seria, ¿dónde estás tú en esa gran multitud? ¿Cuál es tu posición en esta tarde? Es muy fácil decir, soy un seguidor de Jesús. ¿De qué clase? ¿De qué clase eres tú seguidor de Jesús? Y si Él tiene que encomendarte una tarea, ¿por qué razón la va a hacer? Tú podrás llegar y decir, me ha encantado estar en una iglesia como esta. O me gusta los cambios que veo, la simpatía de las personas. Puedo hablar de cosas generales. O puedo llegar y decir, tengo mucho que ofrecer. Tengo un gran conocimiento, tengo una mente enciclopédica, tengo una pasión por las cosas nuevas. Pero todo esto te falla. Todo esto puede ser pasajero. Puede ser liviano.
no es útil. Lo que tienes que preguntarte en esta mañana, en esa multitud que iba detrás del Señor Jesucristo, es si eres un verdadero discípulo. No si eres de la multitud que tiene el nombre de Jesús en la mente y en la memoria, sino aquellos que tienen a Jesús clavado en sus corazones y que les ha traído una nueva naturaleza. ¿Dónde te encuentras tú en esta mañana? Antes de poder empezar en esta tarde, ¿qué te puede ofrecer o qué puedes ofrecer a la causa del Señor? Es qué es lo que obra el Señor en tu corazón en el día de hoy. Pero entonces vamos al asunto, porque nos dice que llamando a sus discípulos alrededor de él, ¿no? Dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí tenemos que detenernos un poquito. De entre todos los discípulos de una gran multitud, había mujeres que seguían a nuestro Señor Jesús, más adelante nos lo va a decir en el capítulo 8. De entre todos los discípulos, él escoge a 12. Judas es un caso aparte y necesitaría un estudio diferente del caso del traidor. Y la pregunta que no ha conseguido una respuesta clara, ¿cómo es que el Señor pudo escoger entre los 12 tan fundamentales a un Judas sabiendo él que era el escogido para entregarle? Aunque no lo vemos aquí, dejando a Judas aparte, cada uno de ellos tenía sus diferentes características y una gran o pobre personalidad. Como nosotros los creyentes hoy en día, no somos iguales, somos muy distintos. No se nos dice mucho de todos y cada uno de ellos. Quizá sabemos más de Juan, de Pedro, pero de todos los demás simplemente hay una nota, una pequeña aclaración o afirmación. Quizá una de las definiciones más exactas de los apóstoles lo hacen los enemigos. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, cuando habla de los apóstoles y les dice, pero estos son hombres sin letras, del vulgo. Esto es la definición que nos hace de los discípulos. Son hombres sin letras. No han estado en las academias de las sinagogas, no han sido escribas, no son grandes sabios, no son conocedores profundos de las Escrituras, o al menos que así no los parezca. Son hombres sin letras, son hombres de la masa y del pueblo. Y descubrimos que hay pescadores, hay algún cobrador de impuestos, algunos de ellos son apasionados, pero su pasión sube y baja, son capaces de arrojarse al mar, pero luego se asustan en medio de las tormentas, temerosos. Los podemos ver al momento más principal, a esos 12 huyendo cuando nuestro Señor Jesucristo va a ser clavado y muerto en la cruz y todos ellos le abandonaron o miraban desde lejos. Esta es la masa de los 12. Podemos decir que eran hombres iguales que nosotros, con nuestras deficiencias y con nuestras virtudes, con nuestro carácter y nuestro genio, pobre o rico. Lo importante en toda esta situación de esos 12 que nuestro Señor Jesucristo va a tomar o va a elegir, no es que fueran hombres extraordinarios, porque no lo eran. Eran hombres corrientes, creyentes, discípulos, han sido convencidos de nuestro Señor Jesucristo, le siguen a Él como algunos de ellos siguieron antes a Juan el Bautista. Para poder comprender un poco esto, vamos al Evangelio según Marcos en el capítulo 3. Dice así, narrando el mismo acontecimiento desde otra perspectiva, porque los evangelistas hablaban de manera diferente el mismo asunto. Y dice el Evangelio según Marcos capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que estuviesen
que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Fijaros bien cómo nos está describiendo Marcos este acontecimiento que tenemos en Lucas. Lo primero que nos dice es que él llamó a los que quiso. Era la voluntad del Señor. Y vinieron sin resistirse. En cierto momento, podemos imaginar, está la multitud de discípulos verdaderos que le seguían, los que de verdad habían sido convencidos de que él era el Mesías, el ungido o el enviado, el gran apóstol. Y de entre todos ellos, nuestro Señor Jesucristo eligió a los que él quiso. No hay ningún tipo de diálogo, no hay de conversación a ver cuál es el más adecuado, no hay ningún tipo de rifa espiritual a ver lo que ocurre, simplemente él llama a los que quiere. Uno podría pensar, como quizá en alguna ocasión hemos pensado, esta persona tiene conocimiento, tiene la sabiduría, tiene el ánimo, tiene la predisposición, pero en realidad lo que tenemos que esperar es si el Señor quiere. Si Él es el que obra, Él es el que actúa. Todo lo que tiene que ver con respecto a estos 12 apóstoles y quizá que tenga que ver con los llamamientos de hoy en día es la elección, es la voluntad. Lo que a los apóstoles hace extraordinarios, lo que les hace extraordinarios, especiales y únicos, no son sus dones, sino la elección que hace nuestro Señor Jesucristo. Lo más importante, lo más crucial, no es nuestra voluntad, ni aun siquiera la voluntad de la Iglesia, sino la voluntad del Señor. Él puede usar a la persona más insignificante, la más absurda, los más pequeños, como nos dice Pablo en 1 Corintios. Y puede hacer que un simple pescador se pueda convertir en el líder de la Iglesia en Jerusalén. Y que el más grande de los pecadores y que persiguió a la Iglesia como fue Saulo, se pueda convertir en el apóstol de los gentiles que se movió por todo el mundo conocido llevando el Evangelio. No es porque Pablo tuviera cierta autoridad, conocimiento, sabiduría, filosofía. No, el Señor se cruzó en su camino y es el Señor el que llama. Si tú quieres ser extraordinario en la obra del Señor, lo primero que tienes que hacer es ponerte en las manos del Señor y que sea Él el que actúa. Quizá te pueda llamar para un servicio humilde, sencillo, anónimo, o quizá te pueda llamar para una obra extraordinaria. Pero deja que sea el Señor, porque lo grande está en las manos del Señor y no en las tuyas. Y nos dice entonces que Él estableció a 12 de ellos para estar con Él. Fijaros cómo lo pone Marcos. Él elige 12 y una de las tareas principales de los apóstoles es estar con el Señor. Porque vosotros lo sabéis bien, los creyentes, lo más importante de nuestra vida cristiana no es el activismo, no es el conocimiento, no lo estamos despreciando. No estamos despreciando el trabajo, el conocimiento, el estudio. Lo más importante de un creyente es estar cerca del Señor. Y lo que deberíamos de buscar como prioridad, y así el Señor lo va a establecer a los discípulos, es mirar, os estoy cogiendo a vosotros 12 para estar conmigo. Porque lo que ocurre con respecto a los 12 es que la preparación de los apóstoles empieza a los pies del Señor Jesucristo. No en una academia. En aquellos tiempos no lo había, pero no podemos llegar y decir, te voy a dar cierta información, estúdiala en casa, respóndeme este texto que te voy a hacer y luego ya veremos si apruebas el examen. Lo que está diciendo es venir y estar cerca de mí. La emanación de la gracia y de las bendiciones que podéis encontrar, las vais a encontrar si estáis cerca del Señor Jesucristo. Buscarlo en la intimidad y con esfuerzo. Cuanto más tiempo paséis a los pies de Jesús, la oración, el estudio de la palabra, los medios de gracia, más fuerte será vuestra fe
y más preparados para la causa del Señor. Lo tercero que nos dice Marcos es que había escogido a estos 12 para estar cerca de él y para enviarlos a predicar. Una vez más, tenemos que dejarlo muy claro. La tarea primordial para el día de hoy, que fue para los 12, como después sería para los 70, la tarea principal y primordial que tiene el enviado, el apóstol, el mensajero, es la predicación de la palabra. Claro que habrá otras tareas importantes y principales. Por supuesto que hay mucho que hacer y la amplitud para la extensión del Evangelio puede ser muy grande. Pero la tarea principal es proclamación del Evangelio. ¿Para qué os he elegido? Está diciendo nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Os he elegido para que prediquéis el Evangelio, para que llevéis las buenas nuevas, para que habléis al mundo acerca de mí, de mi persona y de mi obra. La tarea principal de los 12 apóstoles y de aquellos que después podamos imitarle en nuestras medidas es proclamar las buenas nuevas, enviarlos, apostolarlos. Cuando viene aquí la palabra enviarlos es de la misma raíz de apóstol, enviados. Somos elegidos mensajeros para llevar el mensaje del Evangelio. Y versículo 15. Los eligió para que tuvieran autoridad. Autoridad sobre las enfermedades, sobre los cuerpos, sobre las posesiones. Esto es muy importante con respecto a ellos 12. Cuán importante es que pudieran hacer las mismas señales o incluso podríamos pensar más grandes, porque así lo dice más tarde en el Evangelio, más grandes que incluso del Señor Jesucristo. Obras más grandes haréis cuando pudieran tener la presencia del Espíritu. Tener autoridad. La autoridad no se alcanza porque tengamos detrás el ejército romano o porque tengamos con nosotros la autoridad del Sanedrín, de los fariseos, judíos y las demás sectas, o de los estudiosos de las Escrituras, como pudieran ser los escribas. La autoridad viene del Señor y Él es el que la impone, Él es el que la regala, Él es el que la pone en el corazón de cada uno. Y a partir de esto vamos a poder encontrar, en particular también en el Evangelio de Lucas, pero no únicamente, que se llamarán los 12. Fijaros cuando vayáis leyendo en el capítulo 8, versículo 1, el capítulo 9, también versículo 1 y en adelante, capítulo 18, capítulo 22, etc., ya se les va a llamar, y los 12 iban con el Señor Jesús. Había 70, por otra parte. Había otros, como el endemoniado Gadareno, que también hablaba en su territorio acerca del Señor Jesucristo. Pero hay una gran distinción entre los que fueran mensajeros que llevaban las buenas nuevas en sus maneras y en sus formas, incluso aún algunos de los discípulos de Juan en su forma y su manera, lo encontraremos en el libro de Hechos, solamente hubo 12. Solamente 12. Y esto es importante que nosotros lo podamos recordar. 12 es un número simbólico. Cuando vosotros vais al libro de Apocalipsis, el 12 representativo tanto de las 12 tribus de Israel como ahora las 12 apóstoles o puertas o mensajeros para el tiempo de hoy. Es una señal con respecto a la iglesia y la autoridad. Y cuando miréis en las cartas de Pablo en particular, podréis ver que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Claro que Cristo es la piedra angular y Él es el fundamento principal, pero la iglesia se va a establecer y se va a levantar sobre los 12. Y cuando nosotros nos acercamos a la comprensión de las Escrituras y tenemos este libro, tenemos el libro por la influencia y el trabajo de los 12. Como nos está diciendo también, por ejemplo, en 2 de Pedro, la autoridad de la Escritura está en el llamamiento que Dios dio a los 12. Esto lo que nos está marcando de los 12 como un número clave y definitivo,
Lo que nos está diciendo es que esto es irrepetible. No podemos encontrar ni podemos buscar nadie para añadirlo a aquellos 12. Otro trabajo será cuando hablemos en su momento y en otros lugares acerca del apóstol Pablo y el apóstol a los gentiles, como podremos ver de las características. Porque en 1 Corintios, capítulo 9, el versículo 1, nos está diciendo de las características de los apóstoles. Por eso Pablo dice, no soy yo igual que ellos. ¿Por qué? ¿Qué características tenían? Por una parte, haber visto a Jesús, y a Jesús en particular tras la resurrección. La clave del Evangelio está en que Cristo murió en la cruz sin tener que morir y que Cristo resucitó al tercer día con todo el poder y toda la autoridad, trayendo a todos sus enemigos bajo sus pies. Y para ser apóstol debería ser necesario haber visto a Cristo vivo tras la muerte, tras la resurrección. El apóstol Pablo también lo tuvo, pero aquí es la señal para los apóstoles. Y una segunda característica es que deberían haber sido llamados directamente por el Señor Jesucristo. No es porque pudieran ser apóstoles de la Iglesia, que podría haberlos, apóstoles, es decir, enviados por parte de la Iglesia, pero enviados por el Señor Jesucristo tiene que ser personal y directamente con Él, como en estos 12 y como después podremos ver con el mismo apóstol Pablo. Y en tercer lugar, como nos está marcando los evangelios, que tuvieran poder para hacer señales y prodigios, milagros, y que sean milagros portentosos. Conclusión de lo que nosotros estamos diciendo. No puede haber más. No podemos buscar más. Esto fue definitivo. Podremos ver otras cosas. Tendremos que preguntar a la gente, porque hay muchos por ahí en las redes que nos hablan acerca de apostolados o que se presentan como el apóstol de tal o cual cosa. Si lo que están diciendo es que se están poniendo en el mismo nivel o en el mismo grupo que los 12, nos engañan. Si lo que están diciendo es simplemente que se sienten enviados y que el Señor los ha elegido para exponer los dones que ha regalado, como 1 Corintios nos puede hablar, aceptémoslo, somos mensajeros, yo soy apóstol. Pero si yo me estoy poniendo al mismo nivel que los 12, con la misma autoridad, con el mismo dominio, eso es un engaño del diablo. Nadie tiene autoridad como la tuvieron los 12 y el apóstol Pablo. Ninguno tiene el testimonio ocular o que sean testigos directos de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él resucitó, pero no lo hemos visto resucitado. Sabemos que Él llama, pero no nos llamó como Él llamó a los 12. Quien diga serlo nos está engañando y se está engañando a sí mismo. Hoy, en nuestro mundo evangélico, no hay jerarquías. No tenemos a alguien que pueda tener autoridad, que pueda hablar ex cátedra, o que pueda dominar y controlar decisiones, cambios, doctrinas. No hay ninguna cosa de estas, aparte del testimonio de las Escrituras. Palabra profética más completa que esta no podemos encontrar. El fundamento de la Iglesia lo establecieron los 12 apóstoles y la autoridad para la Iglesia está en las Escrituras. Todos los demás que estamos en este lugar y todos los demás creyentes estamos en la misma posición. Podremos ser algunos pastores, pero a la misma vez también somos ovejas. El ejercicio de los diferentes dones en la iglesia local es para la edificación. Y por tanto, cada uno de nosotros como creyentes, puesto que tenemos la presencia del Espíritu en nosotros, se nos capacita para poder edificar sobre el fundamento que ya se ha traído de parte de los apóstoles. Por tanto, tus dones son necesarios para la edificación de la iglesia. Pero por importantes que sean tus dones o cruciales que puedan ser en cierto momento de la vida de iglesia, no podremos ponernos con la autoridad que pudieron tener los apóstoles
en el pasado. Todo lo que nosotros tengamos que obedecer y que tengamos que cumplir ante quien nos tengamos que someter, no es por un sacerdote, no es por un líder, no es por una jerarquía, no hay papas, no hay apóstoles. Están las Escrituras. Por eso lo que creemos es que los creyentes tenemos que reunirnos y no formar o inventarnos apóstoles o enviados y mensajeros, sino reconocer a la luz de las Escrituras a aquellos que el Señor ha llamado. Porque lo que tenemos que decir en segundo lugar es que el Señor sigue llamando, que el Señor sigue preparando hombres y mujeres para tareas específicas, que hay necesidad de llamamientos de parte del Señor, que la tarea es mucho, que el campo es muy amplio, que hay muchas necesidades de todo tipo. Y lo primero que tenemos que hacer, como ya hemos dicho en el tiempo de hoy, es acercarnos al Señor y pedir que tenga misericordia de la Iglesia y que tenga misericordia de esta generación. Y que el remedio es que Él envíe hombres y mujeres para cumplir esta tarea. No como apóstoles 12, sino como enviados, sencillos, simples. No utilicemos la palabra apóstol, sino que utilicemos simplemente enviados, instrumentos y siervos del Señor para distribuir el Evangelio en cualquier lugar, en cualquier momento, ante cualquier circunstancia. Nosotros no podemos producirlos, solamente podemos reconocerlos. Y lo que tendremos que hacer es, como iglesia, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que podamos ver a quién el Señor está llamando y está preparando para esta tarea gloriosa. ¿Qué cosa más grande o importante podemos ver en el libro de Hechos? Y cómo Pablo recoge al joven Timoteo para la tarea. Y cómo podemos ver de grandes siervos, compañeros de Pablo, reconocidos por las iglesias de Roma y demás. Esto es lo que tendremos que buscar. Y para ello tenemos que prepararnos y tenemos que rogar y suplicar al Señor. Y después de que nosotros lo reconozcamos, después de que veamos a obreros recogidos o recogidos por nuestro Señor, enviémoslos. Y entonces no se van a convertir en apóstoles del Señor Jesucristo, sino apóstoles de la Iglesia, enviados por la Iglesia, los misioneros, los evangelistas, los obreros en las diferentes actividades y organizaciones cristianas. La Iglesia tiene que estar dispuesta, fijaros bien, a desprenderse de todos los mejores para la tarea que el Señor los ha llamado. Y la mejor imagen que tenemos es en el libro de Hechos con la iglesia de Antioquía. Cómo esta iglesia pudo ver a Pablo y cómo pudo ver a Bernabé dispuestos con el conocimiento, la disposición. Y el Señor puso, el Espíritu puso en ellos y la iglesia reconoce y la iglesia envía. ¿Estamos nosotros dispuestos a ello? Vuelvo yo a preguntar lo que dije anteriormente. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres simplemente un simpatizante? ¿Eres aquellos de los que está viendo a ver qué pasa? ¿O eres un verdadero discípulo o discípula? ¿Eres creyente de verdad? ¿Eres un seguidor genuino del Señor Jesucristo? Pues no te sorprenda de que el Señor te llame. Y que el Señor te instruya y que el Señor te envíe a través de la misma iglesia. El Señor va a escoger entre los suyos, pero va a escoger. Y entonces nos dice que descendió con ellos, con los 12, se detiene en cierto lugar, se congrega toda la multitud, toda la gente, dice, procuraba de una forma u otra estar cerca y tocar al Señor Jesucristo y viendo, fijaros bien cómo nos lo describe el versículo 20, y viendo aquella gran multitud con hambre y sed, un campo dispuesto, lo que hace es, fijaros bien, versículo 20, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía,
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ante la gran necesidad que había de la multitud, ya fueran enemigos que iban a perseguirle y engañarle, o ya sea gente pasajera del momento, o gente con un hambre grande, él llamó a los 12, llamó a sus discípulos y dirigiéndose a ellos en consideración con los que estaban en la gran multitud de necesidad. La iglesia se tiene que preparar. La enseñanza máxima, más extensa de todas las Escrituras es dirigida a los discípulos, a los creyentes. Tal como lo podamos ver en el Evangelio de Mateo y todo lo que llamamos el Sermón del Monte, como lo que podamos ver principalmente en este gran discurso hasta el final del capítulo 6, es a los creyentes. Leed el Evangelio, leer las Escrituras. Están dirigidas a vosotros los verdaderos discípulos, los creyentes. Os quiere instruir, os quiere enseñar, os quiere acercar a Él, quiere que estéis cerca de Él. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y hay una gran necesidad. Y lo que necesitamos son discípulos dispuestos, iglesia fuerte para cumplir la tarea. No hay apóstoles de los 12, pero hay una iglesia con un llamamiento y con una responsabilidad que tenemos que cumplir. Y si eres creyente, eres parte de ello y por tanto tienes esa responsabilidad. Amén.